Hola señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares de la actualidad. La ONU declara oficialmente la hambruna en Gaza tras 22 meses de asedio, mientras crece el número de niños muertos por desnutrición y se alerta sobre posibles crímenes de guerra. Argelia destaca en la cumbre TICAD 9 como defensora de la unidad africana y promotora de alianzas estratégicas con Japón en innovación, desarrollo sostenible y cooperación sur-sur. Conflicto ruso-ucraniano. El presidente ucraniano Zelensky acusa a Rusia de bloquear una posible reunión con Putin y pide más sanciones, mientras Trump duda en participar como mediador en un eventual encuentro para poner fin a la guerra en Ucrania. Señoras y señores, hola de nuevo. Comenzamos con lo más reciente sobre la franja de Gaza. La ONU ha declarado oficialmente este 22 de agosto la hambruna en el enclave palestino después de un informe publicado por la ONU sobre la seguridad alimentaria. Veamos este comentario de Karim Mustafawi. Tras meses de advertencias, la ONU declara oficialmente la hambruna en Gaza, la primera en Oriente Medio. Un nuevo informe de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases CIF señala que más de medio millón de personas en el estrecho enclave enfrentan condiciones catastróficas marcadas por la hambruna generalizada, la escasez extrema y muertes evitables, una tragedia que el jefe de la ONU ha calificado como un desastre provocado por el hombre y que, según Tom Fletcher, coordinador de socorro de emergencia de la ONU, podría haberse evitado sin la obstrucción sistemática de la ocupación israelí. Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, la comida se acumula en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Es una hambruna a pocos cientos de metros de la comida en una tierra fértil. Es una hambruna que golpea primero a los más vulnerables, cada uno con una historia, que despoja a las personas de su dignidad antes de despojarlas de la vida. De acuerdo con el informe de la CIF, las previsiones son aún más dramáticas. Se prevé que la cifra declarada por este organismo adscrito a la ONU siga aumentando. Entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025, se prevé que las condiciones empeoren aún más, con proyecciones de hambruna incluso en las zonas donde me encuentro ahora, Deir el-Balah y Khan Yunis. Solo en julio, el grupo de nutrición informó que más de 12.000 niños fueron identificados con desnutrición aguda. Mientras tanto, los residentes siguen denunciando la falta de alimentos más básicos en el enclave. Su extrema escasez se traduce claramente en el deterioro de su estado de salud. Con la falta de leche, proteínas y alimentos, su salud comenzó a deteriorarse gradualmente hasta llegar a este estado. Intentamos proporcionarle leche y alimentos, pero las circunstancias eran difíciles. Hambre en el sentido más estricto. Mi peso era... no lo van a creer. ¿Saben cuánto pesaba? Eran 104 kilos. Miren cuánto he pesado ahora, 70 kilos. ¿De qué? Del hambre, del sufrimiento. Mientras la ONU advierte que en Gaza ya se cumplen los 3 umbrales que definen una hambruna, agencias como la Organización Onusiana para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF insisten en la necesidad de ofrecer una respuesta humanitaria inmediata y a gran escala. Y hablando del mismo asunto, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, ha indicado en una declaración de condena, minutos después de que se declarara oficialmente la hambruna en Gaza, que esta hambruna, es consecuencia directa de las medidas adoptadas por la ocupación sionista y que las muertes por inanición podrían constituir un crimen de guerra. La hambruna declarada hoy en la gobernación de Gaza por la CIF es el resultado directo de las medidas adoptadas por el gobierno israelí. Es un crimen de guerra utilizar el hambre como método de guerra.
y las muertes resultantes también pueden constituir un crimen de guerra de homicidio intencional. Las autoridades israelíes deben tomar medidas inmediatas para poner fin a la hambruna en la gobernación de Gaza y evitar una mayor pérdida de vidas en toda la franja de Gaza. In the Gaza Strip. Seguimos hablándoles de hambruna en Gaza. Una bebé palestina de menos de 6 meses falleció por desnutrición severa en la zona de Khan Yunis, al sur de la franja de Gaza, según anunció el complejo médico Nasser, lo que eleva a 113 el número de niños muertos por hambruna. Y de hambruna a constantes ataques en Gaza, fuentes médicas locales indicaron que al menos 60 palestinos cayeron en mártires, entre ellos niños y mujeres, y varios resultaron heridos como consecuencia de violentos ataques aéreos sionistas contra varias ciudades y diversas zonas del enclave desde la madrugada de este viernes. La misma fuente informó de que había personas atrapadas bajo los escombros. Nos despertamos a las 2 de la mañana y descubrimos que un misil había impactado en la tienda de campaña de al lado, la de la familia Shahin, padre, madre y 3 hijos. Él usaba silla de ruedas y estaba paralizado. Salimos y encontramos sus cuerpos. La tienda se había incendiado y mis hijos, junto con jóvenes de la zona, tuvieron que apagar las llamas. Estábamos durmiendo a las 2 de la mañana cuando nos despertó el sonido de una explosión. Salimos corriendo, solo nosotros y nuestras hijas. Dijeron que fueron nuestros vecinos, un hombre en silla de ruedas y sus hijos pequeños. Quedemos en la región, pero ahora en el Líbano, donde continúa la agresión sionista al alto el fuego. El Ministerio de Salud del país confirmó este viernes en un comunicado que un ciudadano libanés murió como consecuencia de un ataque aéreo enemigo lanzado por aviones de la ocupación sionista que tuvo como objetivo las inmediaciones de una vivienda en el barrio de Abu Laban, en la localidad de Aita As-Sha'ab, en el distrito de Bin Jabal, sur del Líbano. Cambiemos de asunto ahora. La 9ª sesión de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, TIGAD, concluyó este viernes en Yokohama, Japón. La República Árabe Saharaui Democrática participó en la conferencia, reafirmando su rechazo a cualquier intento de dividir la unidad africana. Esta declaración se produce tras la negativa de Marruecos a eliminar la referencia a los Estados miembros de la Unión Africana del comunicado final de la cumbre. Al concluir sus trabajos, la cumbre África-Japón adoptó la declaración TIGAD 9, que enfatizó en su introducción que la alianza se establecerá con los Estados miembros de la Unión Africana, como se indica en el primer párrafo de la declaración, que incluía la frase «la alianza entre Japón y los Estados miembros de la Unión Africana con otras organizaciones, en particular la Comisión de la Unión Africana, Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial». Y en representación del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, en la 9ª Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, TIGAD 9, el ministro argelino de Economía del Conocimiento y Startups, Nordin Wadah, destacó durante la sesión dedicada a cuestiones económicas la condición de la cumbre como un marco estratégico para el diálogo y mecanismo eficaz para apoyar la cooperación basada en la solidaridad, el respeto y el beneficio mutuo. Wadah también recordó que Argelia está trabajando para consolidar alianzas estratégicas con Japón y otros socios en Asia, en particular en las áreas de tecnología, manufactura y energías renovables y transferencia de experiencia en innovación y gestión moderna, en consonancia con las prioridades de desarrollo de África. En su informe al Consejo de Derechos Humanos en su 60º periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria planteó los casos de los detenidos políticos saharauis en las cárceles de la ocupación marroquí y de los detenidos del Grupo Gdeim-Izik basados en sentencias injustas, basadas en confesiones obtenidas bajo tortura física.
Seguimos en África para indicar que al menos 89 civiles perdieron la vida en 10 días en Darfur del Norte, Sudán Occidental, durante ataques de las fuerzas de apoyo rápido, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy Lawrence. 32 civiles murieron entre el 16 y el 20 de agosto y otros 57 murieron en ataques anteriores el 11 de agosto. Estas atrocidades tuvieron como blanco al-Fasher, la capital de Darfur del Norte, sitiada desde mayo por las fuerzas de seguridad revolucionarias RSF. En la contienda ruso-ucraniana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó este viernes a Rusia de hacer todo lo posible para impedir una reunión entre él y el presidente Vladimir Putin e instó a los aliados de Ucrania a imponer nuevas sanciones a Moscú si no muestra interés en la paz. En una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Kiev, Zelensky afirmó que abordaron las garantías de seguridad para Ucrania por parte de otros estados. Necesitamos obligarlos a recurrir a la diplomacia. Necesitamos sanciones muy severas si no aceptan una solución diplomática a esta guerra. Si no quieren poner fin a la guerra, contamos con fuertes paquetes de sanciones de nuestros socios. Creemos que debemos hacer todo lo posible para evitar que Rusia siga eludiendo la reunión. Y a su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy que analizaría si los presidentes ruso Vladimir Putin y ucraniano Volodymyr Zelensky colaborarían para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Trump declaró a la prensa que no estaba seguro de asistir a la reunión que intentaba organizar entre Putin y Zelensky tras sus recientes conversaciones con este último en Alaska. Sin embargo, aclaró que prefería no asistir. Veremos si Putin y Zelensky colaboran como si fueran como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien por razones obvias, pero ya veremos y luego veremos si tengo que estar presente. Preferiría que se reunieran y vieran qué tal les va. Pero mientras tanto siguen luchando y matando gente, lo cual es una gran estupidez. Seguimos con el mismo expediente. El presidente Vladimir Putin afirmó que había luz al final del túnel en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ello al responder a preguntas durante una visita a un centro de investigación nuclear. Veamos su declaración. En cuanto a nuestras relaciones con Estados Unidos, están en su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Lo he dicho muchas veces, pero con la llegada del presidente Trump empezamos a ver la luz al final del túnel y recientemente tuvimos una reunión muy positiva y franca en Alaska. Los contactos continúan a nivel ministerial, oficial y empresarial. Pasamos ahora a Irán para indicar que el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi y sus homólogos francés, británico y alemán acordaron este viernes reanudar las conversaciones sobre cuestiones nucleares la próxima semana, según informaron los medios estatales iraníes ante la inminente amenaza de las potencias europeas de reimponer sanciones. Los tres países han declarado que podrían reactivar las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán mediante un mecanismo de reinicio rápido si Teherán no reanuda las negociaciones para un acuerdo que frene su controvertido programa de enriquecimiento de uranio. Y las casas de Galicia en el norte de España quedaron envueltas en una densa humareda este jueves mientras un incendio forestal se acercaba a la localidad de Oia a pesar del pronóstico favorable. El presidente del gobierno español, o mejor dicho, el primer ministro español Pedro Sánchez, anunció este viernes que una comisión interministerial se reunirá la próxima semana para debatir un pacto de Estado y para combatir la emergencia climática.
El martes próximo, antes del Consejo de Ministros, se va a poner en marcha una comisión interministerial de cambio climático, que será la encargada, con la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, de liderar conjuntamente con el Ministerio del Interior, que es responsable de la protección civil, todo lo que representa el camino para lograr ese pacto de Estado que necesita nuestro país vinculado con la emergencia climática. En un giro significativo en la política comercial canadiense, el primer ministro Mark Carney anunció la eliminación de la mayoría de los aranceles impuestos a bienes estadounidenses, una decisión que refleja un intento por restablecer el equilibrio en las relaciones bilaterales entre Canadá y Estados Unidos tras meses de tensiones con la administración de Donald Trump. Veamos este comentario de Karim Mustfawi. El primer ministro canadiense Mark Carney anunció que a partir del 1 de septiembre Canadá eliminará la mayoría de los aranceles de represalia impuestos a productos estadounidenses en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, se mantendrán los aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles, mientras continúan las negociaciones para resolver las disputas comerciales bilaterales en esos sectores. Carney destacó que Estados Unidos ha dado señales positivas al comprometerse a no imponer nuevos aranceles sobre bienes canadienses que cumplan con el acuerdo trilateral. En este contexto, y en consonancia con el compromiso de Canadá con el TEMEC, anunció hoy que el gobierno canadiense igualará a Estados Unidos eliminando todos los aranceles de Canadá sobre los productos estadounidenses, específicamente cubiertos por el TEMEC. La decisión canadiense generó una reacción inmediata en los mercados financieros, con un fortalecimiento del dólar canadiense frente al dólar estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido este viernes el anuncio del canadiense Mark Carney de eliminar muchos aranceles de importación en represalia a productos estadounidenses, diciendo que planea hablar con el primer ministro pronto. Sí, está eliminando sus aranceles. Está eliminando sus aranceles de represalia, lo cual me pareció bien. Y pronto tendremos otra llamada. Fue una muy buena llamada. A pesar de los meses de diálogo, las partes todavía no han logrado avances significativos hacia un nuevo acuerdo estructurado. Este cambio de postura ha sido interpretado como un giro estratégico hacia el apaciguamiento de las tensiones comerciales, aunque también ha generado críticas internas. Algunos sectores en Canadá consideran que Carney ha cedido demasiado rápido sin obtener concesiones claras por parte de la administración estadounidense. Señoras y señores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.